La gracia que te sostiene hoy. Hoy quiero hablarte de un tema fundamental para nuestra vida cristiana, la gracia de Dios. Esa gracia inmerecida, pero completamente necesaria, que sostiene cada paso que damos. Cuando hablamos de gracia, hablamos del regalo de Dios, dado sin merecimiento alguno, por su infinito amor. La gracia no es algo que podamos ganar con nuestras buenas acciones, sino un favor divino que viene únicamente de su amor y misericordia. En Efesios 2, 8-9, Pablo escribe, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esta es una declaración poderosa que nos recuerda que todo lo que somos y todo lo que tenemos en Cristo, es gracias a la gracia de Dios. No hay esfuerzo humano que pueda llevarnos a alcanzar la salvación, porque es un regalo de Dios, es su amor extendido hacia nosotros, sin exigir nada a cambio. Imagina un día donde todo parece ir mal. Despiertas con preocupaciones y los problemas parecen abrumarte. Es en esos momentos cuando debemos recordar que no estamos solos y que no dependemos de nuestras propias fuerzas para seguir adelante. La gracia de Dios está allí, siempre presente, sosteniéndonos. Como nos dice 2 Corintios 12:9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esto nos enseña que cuando somos débiles, cuando no tenemos fuerzas, cuando nos sentimos agotados, la gracia de Dios se muestra con mayor poder. La gracia de Dios no es solo algo que recibimos al momento de aceptar a Cristo en nuestras vidas, sino que es una realidad diaria, una constante en nuestra existencia. Cada mañana que nos despertamos, lo hacemos porque la gracia de Dios nos ha sostenido durante la noche. En Lamentaciones 3, 22-23 se nos recuerda que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Qué maravilloso es saber que cada mañana las misericordias de Dios se renuevan para nosotros. No importa cuán difíciles hayan sido nuestros días anteriores, hoy su gracia es nueva y suficiente. La gracia es lo que nos permite vivir una vida victoriosa. Es por la gracia que podemos levantarnos después de una caída. Es por la gracia que podemos mirar al futuro sin temor, porque sabemos que no dependemos de nuestras propias fuerzas, sino del poder de Dios en nosotros. El apóstol Pablo entendió muy bien esto, y lo compartió con la iglesia para que todos nosotros también pudiéramos comprenderlo. En Romanos 5, 1-2, Pablo dice, justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esta gracia nos da firmeza, nos da estabilidad en medio de la tempestad y nos llena de paz. Quiero que entiendas algo, la gracia de Dios no solo nos sostiene, sino que también nos transforma. Es imposible experimentar la gracia de Dios sin que haya un cambio en nuestro corazón. Tito 2, 11-12 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia no es una licencia para pecar, no es simplemente un pase para vivir como queramos. La gracia nos invita a vivir en rectitud, a apartarnos de aquello que no agrada a Dios, a caminar en santidad. Es la gracia de Dios la que cambia nuestra forma de pensar, que nos enseña a vivir para Él, que nos da la fuerza para decir no al pecado y sí a la vida que Cristo nos ofrece. Cuando entendemos que todo lo que hacemos es una respuesta al amor y a la gracia que hemos recibido, entonces vivimos con un propósito diferente, vivimos para agradar a aquel que tanto nos ha amado. Tal vez te has sentido indigno del amor de Dios, y déjame decirte, no estás solo. Todos, en algún momento, hemos sentido que no merecemos la gracia de Dios, y eso es porque, en efecto, no la merecemos. Pero esa es la belleza de la gracia. No es algo que se gane, no es algo que se logre. Es un regalo que se acepta. Es Dios diciéndonos, te amo, no porque seas perfecto, no porque nunca falles, sino simplemente porque te amo. En Romanos 3, 23-24 nos dice, por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hemos sido justificados gratuitamente. No hay un precio que podamos pagar, porque el precio ya fue pagado en la cruz.
Y aquí es donde quiero que pongas tu corazón hoy, en saber que la gracia de Dios te sostiene, que no importa cuál sea tu situación, cuál sea tu problema, Dios ya ha extendido su gracia sobre ti. Él te sostiene. Él es tu apoyo firme cuando todo lo demás se derrumba. No tienes que depender de tus propias fuerzas, porque la gracia de Dios te basta. Recuerda siempre esto, no caminas solo. La gracia de Dios va delante de ti, abriendo camino, detrás de ti, guardándote de lo que quedó atrás, y a tu lado, acompañándote cada paso que das. Puedes vivir confiado en su gracia, puedes despertar cada mañana y saber que hoy es un nuevo día lleno de su amor, lleno de su favor inmerecido. La gracia es la mano extendida de Dios, ofreciéndote amor, perdón, esperanza, y todo lo que necesitas para vivir una vida plena en Cristo. Hoy, levántate y vive con esa certeza, la gracia de Dios es más que suficiente. La gracia de Dios te sostiene hoy, mañana y siempre. Otra dimensión de la gracia que debemos entender es cómo se manifiesta en nuestras debilidades y desafíos cotidianos. En Filipenses 4:13, Pablo declara, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto no es simplemente una expresión de fuerza personal, sino una afirmación de que la gracia de Dios se hace presente en cada situación, dándonos la capacidad de enfrentar lo que venga. Es decir, la gracia de Dios se vuelve el recurso constante, el poder que nos permite superar tanto los obstáculos más pequeños como las pruebas más grandes. No es nuestro poder, sino el poder de Dios actuando en nosotros. Además, la gracia no solo nos sostiene a nivel personal, sino también en nuestras relaciones con los demás. La gracia que recibimos de Dios debe ser el modelo de cómo nosotros extendemos gracia a quienes nos rodean. Efesios 4:32 nos insta a ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Aquí vemos que la gracia tiene un efecto multiplicador, la gracia que recibimos se convierte en la gracia que damos. La misma gracia que nos sostiene debe reflejarse en cómo tratamos a quienes están a nuestro alrededor, especialmente cuando ellos fallan o nos lastiman. No se trata de algo que mantenemos para nosotros mismos, es un don que compartimos para reflejar el corazón de Dios. Otro aspecto crucial de la gracia es que nos da acceso directo a la presencia de Dios. Hebreos 4:16 nos invita a acercarnos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La gracia no solo nos sostiene pasivamente, también nos habilita a acercarnos confiadamente a Dios en cualquier momento de necesidad. No importa la situación, la gracia nos da esa seguridad de que Dios está disponible, y no nos rechaza cuando fallamos o estamos quebrantados. La gracia nos abre la puerta para acercarnos a Dios tal como somos, con todas nuestras cargas y preocupaciones, y hallar en Él el socorro que necesitamos. La gracia también nos prepara para las buenas obras. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No fuimos creados solo para existir, sino que la gracia de Dios nos capacita para vivir una vida fructífera, cumpliendo el propósito que Él tiene para nosotros. La gracia de Dios no solo nos salva y nos sostiene, sino que también nos equipa y nos impulsa a realizar el propósito por el cual fuimos creados. La gracia de Dios nos provee con dones espirituales, los cuales no son otorgados porque los merezcamos, sino por el amor y la voluntad de Dios para que podamos servirle mejor. Romanos 12:6 dice, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Estos dones son una expresión más de la gracia de Dios, y son dados para bendecir a otros y para glorificarle a Él. ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es el favor inmerecido, el regalo de Dios para la humanidad que no depende de nuestros méritos ni de nuestras acciones. Es un amor y una bondad que Dios nos da sin que nosotros podamos ganar o pagar de alguna manera. Es su favor hacia nosotros que se manifiesta en su disposición de salvarnos, perdonarnos y darnos acceso a una vida plena a través de Jesucristo. En Efesios 2:8-9 se nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La gracia, entonces, es ese regalo que transforma nuestras vidas y nos da acceso a una relación íntima con Dios. En la Biblia, la gracia se manifiesta de manera poderosa y constante.
Un claro ejemplo de la gracia de Dios se ve en la vida de Saulo, quien luego fue conocido como el apóstol Pablo. Saulo fue un perseguidor de cristianos, alguien que causaba sufrimiento y terror a los seguidores de Cristo. Sin embargo, la gracia de Dios lo alcanzó en el camino a Damasco, Hechos 9, donde Jesús se le apareció y cambió por completo el curso de su vida. Este acto de gracia no solo lo salvó, sino que lo transformó en uno de los más grandes apóstoles del Evangelio. Otro ejemplo claro de la gracia de Dios está en la historia de la mujer adúltera en Juan 8, 3-11. Los fariseos llevaron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio, buscando que Jesús la condenara. Pero Jesús, conociendo sus corazones y mostrando la gracia divina, les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Todos se marcharon, y Jesús le dijo a la mujer que tampoco la condenaba, pero le exhortó a no pecar más. Este es un ejemplo perfecto de la gracia, la oportunidad de ser perdonados y comenzar de nuevo. Vivir bajo la gracia de Dios cada día significa reconocer que no dependemos de nuestras obras para obtener el favor de Dios, sino que es por su gracia que podemos vivir una vida plena. Cada mañana, necesitamos recordar que nuestras fuerzas y habilidades no son suficientes para enfrentar los desafíos del día, pero que la gracia de Dios nos capacita. Esto implica acercarnos confiadamente al trono de la gracia, como se menciona en Hebreos 4:16, y confiar en que Dios nos dará lo que necesitamos para cada situación que enfrentemos. Además, vivir bajo la gracia implica extender esa misma gracia a los demás. Así como nosotros hemos recibido perdón y amor inmerecidos, somos llamados a perdonar y amar a quienes nos rodean. Efesios 4:32 nos exhorta a ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esta es una manera práctica de vivir bajo la gracia, mostrar ese mismo favor inmerecido hacia quienes tal vez no lo merezcan desde nuestra perspectiva humana. La gracia de Dios es el regalo inmerecido que nos ofrece una relación con Él, la transformación de nuestras vidas y la seguridad de su amor constante. En la Biblia, vemos repetidamente cómo Dios extiende su gracia a quienes menos lo merecen, y hoy esa misma gracia está disponible para cada uno de nosotros. Vivir bajo la gracia no es un acto pasivo, sino una forma activa de confiar en el amor y favor de Dios diariamente y reflejar ese favor a los demás. Hoy, recuerda que la gracia de Dios es más que suficiente para ti. No tienes que ganarla, no tienes que merecerla, solo necesitas recibirla y permitir que transforme tu vida. Que cada día puedas caminar con confianza sabiendo que su gracia te sostiene y te guía, y que también puedas ser un reflejo de esa gracia para quienes te rodean.